Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 24 de julio. Vamos a tratar de repasar en parte un recorte, lo que nos podemos de alguna forma. Lo estuvimos charlando temprano con Ori. ¿Cómo hacer para resumir la realidad en la Argentina y en el mundo con la cantidad de cosas que pasan, ¿no? A veces es realmente imposible. Entonces uno apela a tratar de contar lo que más no solo le interesa, sino que cree que puede resultar interesante. Claro. Estamos en un momento muy complejo, ¿no? Del tratamiento de la información. Muy difícil acceder a información, por ejemplo, sobre lo que pasa en el resto de la Argentina, no solo en el AMBA. Desde el cierre de Telam, desde que el gobierno de Milei borró del mapa la agencia Telam, hay mucha menos información sobre qué sucede en las provincias dando vuelta, pero de algo de lo que pasa también en el resto del país nos vamos a ocupar en el resumen de hoy. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir con Milei rendido a los pies de Trump. Esto ya lo sabemos, pero solamente día a día se profundiza esa sumisión del gobierno argentino al gobierno estadounidense. Hoy el vocero presidencial desde la Casa Rosada, Manuel Adorni, habló de los dichos de Peter Lamelas, el candidato embajador de Estados Unidos en la Argentina. Sí. El famoso Lamelas. Sí. No podemos aseverar que se intrometa o no en la política interna, dijo. A ver, escúchalo. Las palabras a las que haces referencia corren por cuenta de quien en principio sería el futuro embajador. No tenemos nada para decir, es su opinión y bueno, y en tal caso tendrán que preguntarle a él. No tenemos nada para decir con respecto a eso. ¿Consideran que es una intromisión en la política argentina que un embajador... Bueno, no es embajador. Está por serlo. Está bien, pero no lo es. Por lo tanto, no podemos aseverar que se intromete o no en la política interna no siendo embajador. No te la puedo contestar la pregunta. Bueno, de todas maneras corre por cuenta de él, digo. Claro. Lo que vos ves ahí, además de sumisión a los Estados Unidos, es una falta de coraje brutal. Por no decir unos cagones bárbaros, pero en general, para no faltar el respeto, una falta de coraje total, porque son muy picantes con los médicos del Garrahan, son muy picantes con los docentes universitarios, son muy picantes con cualquiera que protesta hoy en la Argentina, son muy picantes para reprimir jubilados en la calle. Cuando viene un yanqui y le dice, estoy yendo a la Argentina a hacerme cargo de estos muñecos, para vos no es importante, no es intromisión, no tenés nada que decir. ¿Por qué? Porque con los de arriba son unos cagones. Solamente son corajudos, son picantes, son atrevidos con los de abajo. Y esto vuelve a confirmarse. No podemos aseverar que se meta en la política interna argentina, dice, porque todavía no es embajador. Es el que te está mandando Trump a ordenarte a vos las cosas. Porque saben que solo no podés. Desde el Fondo Monetario Internacional, ya lo dijo Cristalina Georgieva, están pidiendo que la gente vote bien, que acompañe a Milei. Es por eso que le pusieron la torta de guita que le pusieron de vuelta a Caputo. Ahora te mandan a Peter Lamelas a encargarse de que los gobernadores se ordenen, a encargarse de que Cristina siga presa y a encargarse de que Milei haga unas buenas midterms, como dijo el propio futuro embajador. Es decir, que el gobierno haga unas buenas elecciones. Si no es eso intromisión política, yo ya no sé qué es intromisión política. Para verificar que hay otra forma de hacer las cosas, hay que mirar a Brasil y lo que está haciendo Lula por estas horas con Donald Trump. Eso es. Ahí hay un camino posible, hay una alternativa. No nos tenemos que acostumbrar, no nos acostumbremos, no creamos que este es el único camino posible. Que ser un felpudo de los Estados Unidos es la única alternativa que le queda a los argentinos. De ninguna manera. Podemos construir cosas mejores, nos merecemos también cosas mejores. Y no un gobierno tan arrastrado, tan indigno, tan sumiso frente a lo que mandan desde Estados Unidos. Me hizo acordar al gordo Dan contestando en mute. Claro. Como un modus operandi, ¿no? Del modo libertario de ser un bravucón en la vida, pero después cuando tenés que contestarle Picantes a alguien que tiene un poquito de poder quizás, bueno, estos tienen mucho poder Estados Unidos, ¿no? Es que pero son picantes para abajo, por claro. eso. Son picantes con los que no se pueden defender, son picantes con los médicos, con los docentes, con los jubilados, con los trabajadores. Son muy picantes hacia abajo. Claro. Para arriba nada. No tenemos nada que decir.
¿Realmente no tenés nada que decir? Desde la Casa Rosada con una bandera argentina atrás tuyo, frente a un futuro embajador que está diciendo voy a ir a Argentina a hacerme cargo de estos muñecos. Pero aparte es eso, es la falta de coraje, porque no se sostiene por ningún lado. Está en el Senado de los Estados Unidos contestando preguntas de qué va a hacer cuando sea efectivamente embajador argentino. No es que está en la casa o ni siquiera dando una entrevista. Sí, no, totalmente. Era en rol institucional. Claro. En rol institucional de futuro embajador. Ayer les prometí un audio, lo traje hoy. Así que un poquito más tarde lo vamos a escuchar, a ver cómo uno se puede plantar frente a Estados Unidos y su política injerencista. ¿Sabés que de verdad lo de Brasil a esta hora es muy interesante? Más allá de la afinidad ideológica que nosotros podemos reconocer con personajes como Lula, de la forma en que un presidente se puede plantar para defender los intereses de su país. Más allá incluso de tus preferencias ideológicas. Sí. Hay formas de defender tu país. Incluso teniendo algún tipo de afinidad ideológica con quien lo ataca o con quien temea. Ahora, lo que hay acá es que el gobierno argentino se vende a Milei como un fenómeno barrial, como uno más entre pares. Y la verdad es que no. Es un groupie, es un fan. Simplemente estamos subordinados a los Estados Unidos. No hay una alianza estratégica, no hay una sociedad ahí política de iguales. No, es la sumisión total y absoluta. Como pocas veces se ha visto en la historia argentina. Ni siquiera en los 90 con las relaciones carnales durante el menemismo. Ni siquiera. Eso era otro mundo, un mundo unipolar donde realmente... Luego de la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, mandaba Estados Unidos, no solo en Argentina, sino en el mundo. Arrasaban las ideas neoliberales. Hoy hay otras formas de entender el mundo. Es más multipolar, hay otras formas, hay otras ideologías, hay contrapoderes. Te pueden gustar más o menos. Lo que hay acá, entre Milei y Trump, es una rendición total. Es un lamebotas total. Y para eso justamente le están mandando a Peter Lamelas. No, pues me acordé una cosa que parece no tener nada que ver, pero justamente con los alineamientos ideológicos automáticos también. Digo, uno supone que por ahí Lula, por ideología, podría estar más cerca de China. El otro día escuché a un especialista hablando de todo este fenómeno Shein y Temu y demás plataformas para comprar directamente. Bueno, acá le sacaron, también siendo China, acá le sacaron todos los aranceles. Claro. Están entrando por todos lados eso. 300.000 por mes hay de esos pedidos. Totalmente. ¿Y qué hizo Lula? Le puso aranceles y logró que Shein le prometa que la mitad, para el año que viene, la mitad de los productos que va a vender en Brasil van a ser fabricados en Brasil. Bueno, pero ¿qué pasa? Lula gobierna Brasil. Claro. Milei no gobierna la Argentina. Milei no es el presidente en términos de ejecución de la presidencia. Es un lugar delegado por la sociedad porque lo ha elegido como presidente, pero no es quien gobierna la Argentina. De mínima, la vara está muy baja, pero la próxima vez, por lo menos un presidente argentino para gobernar la Argentina. Hay alguien que se haga cargo del mandato popular. Incluso, insisto, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, humanas, la próxima vez por lo menos un presidente argentino, gente. Bueno, Manuel Adorni negó que haya problemas con la acumulación de reservas y habló sobre el Fondo Monetario Internacional. Más de la sumisión total y absoluta del gobierno a los intereses de Estados Unidos, dice que el fondo tendrá que decir si estamos cumpliendo o no. A ver... con respecto a lo que me hablas del informe, la acumulación de reservas, etcétera, etcétera, el informe que creo que es al que estás haciendo referencia, no es un informe actual, es un informe que corresponde al año pasado y no refleja los objetivos del 2025. De todas maneras, no te voy a anticipar nada, digo, porque falta todavía la palabra oficial del Fondo Monetario, pero nosotros sabíamos perfectamente cómo iba a ser la evolución de las reservas. Así que no hay nada que hoy tenga un mínimo de sorpresa para nosotros en lo que ocurre en esa evolución. ¿Hay un problema o no con la acumulación de reservas? No hay ningún problema con la acumulación de reservas. Ningún problema. ¿Está cumpliendo de acuerdo a lo pautado con el fondo? Bueno, eso es un tema que tendrá que decir el fondo si estamos cumpliendo o no. Pero efectivamente nosotros... ¿Usted, el gobierno, no lo sabe? Sí, nosotros te estamos diciendo que no tenemos ningún problema con la acumulación de reservas. De hecho, te aprovecho la pregunta para hacer una aclaración. Volé. Tendrá que decir el fondo si estamos cumpliendo o no, ¿no? Es un examen permanente, por supuesto, al que está institucionalmente y políticamente sometido no solo el gobierno de Milei, sino la Argentina, producto del endeudamiento brutal que Caputo con Macri y Caputo con Milei puso a la Argentina en el principal lugar, en el lugar de los
principales deudores en el mundo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el fondo sigue sin confirmar la fecha para la aprobación de la primera revisión del acuerdo cerrado con la Argentina el año pasado, mientras quedan solo 10 días para el inicio del receso de verano del organismo allá en el norte, y de este modo se demora el giro de 2.000 millones de dólares clave para el gobierno para intentar superar los cuestionamientos por la falta de acumulación de reservas de las últimas semanas y demás. De hecho, así se lo transmitió, hay una nota hoy de Javier Sluky en El Destape, el fondo, en la conferencia de prensa regular que brindó este jueves su vocera, Julie Kozak, de la que participó El Destape. Según destacaron desde el fondo, las discusiones para la primera revisión están muy avanzadas y deberían cerrarse dentro de muy poco. El tema es que el gobierno necesita ya, de manera urgente, esos 2.000 millones de dólares que le tiene que girar el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, el gobierno dice que no tiene problemas de reservas, pero lo tiene, y están buscando mantener el dólar atado. En alerta por la escasez de dólares, el gobierno va a postergar, al menos hasta 2026, la liberación del cepo para las empresas. En la Casa Rosada aseguran que la habilitación del giro de utilidades y dividendos al exterior sin restricciones no está en la agenda actualmente. Mientras tanto, hay toda una tensión por estas horas con las tasas de interés. Las tasas de interés sin techo que se están disparando y generando algún tipo de incertidumbre en el mercado. La estrategia del gobierno de salir a absorber los pesos para atenuar el impacto sobre la cotización del dólar provocó una pronunciada alza en las tasas que se pagan los bancos entre sí cuando necesitan dinero urgente. Llegaron a tocar el 80% anual. Es probable que esto, si se mantiene, encarezca el crédito, y especialmente el crédito de las familias que ya están muy endeudadas con las tarjetas de crédito, lo que de alguna forma resultaría en un problema muy concreto en la vida cotidiana de un montón de familias, ¿no? Por otro lado, paralelamente, el gobierno apura el proceso para concretar 5 privatizaciones y cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando con los trenes. El sábado va a estar Milei acá en La Rural, dando el discurso de inauguración, que es en realidad el discurso de cierre. Dicen, anticipan que va a anunciar beneficios impositivos para el campo, en un guiño a eliminar las retenciones a la exportación de carne. Sí. Está en niveles récord. La carne argentina se come en el mundo. Sí. La exportación de carne en niveles récord y el consumo interno de carne en pisos históricos, ¿no? Que hoy escuchaba que es el negocio de Pino. Bueno, y ahí sí, hay mucha expectativa con Pino. Hay algunas crónicas, algunas notas ahí en algunos medios que están como trabajando la idea de que Pino incluso podría desembocar en algún momento en la gestión del gobierno, ¿no? Ahora, el presidente de la sociedad rural. Pero si Pino entra al gabinete y solo saca las retenciones a la carne, Sí. yo si soy del campo, digamos, y Sí. no soy ganadero, me sentiría un poco cagado, la verdad. Muchachos, nos cagaron entre ellos solos, Sí, va a decir Pino, pero ¿no? es el más grande del mundo de eso, ¿no? Sí, Solo la sí. carne bajamos las retenciones, Pino va a ser ministro también. Bueno, el que estuvo en La Rural es Sturzenegger. La respuesta de Sturzenegger, escuchen, al ser consultado sobre la suba del riesgo país, sobre la desconfianza en el rumbo económico, sobre las dudas sobre el pago de la deuda o la falta de un plan consistente. No es riesgo país, es riesgo Cuca, dice Sturzenegger. A ver. No es riesgo país, es riesgo Cuca. Entonces bueno, me parece que Argentina es un esquema que necesita tiempo. Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Es un alumno que por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Y bueno, me parece que son procesos que llevan tiempo. Esperamos claramente que en las elecciones la gente apoye el rumbo que estamos tomando y eso también nos da más fuerza para seguir avanzando en la reforma. ¿Cuál era el riesgo Cuca cuando Sturzenegger, como parte del equipo económico del gobierno de la Rúa, se fue con muertos en la Plaza de Mayo? Y estalló todo por los aires. No había riesgo Cuca ahí, ¿no? Santa Cruz, estaba Kirchner todavía. Era gobernador de Santa Cruz. Sí, claro. ¿Cuál era el riesgo Cuca cuando, también con Sturzenegger en el equipo económico durante el gobierno de Macri, arrasan electoralmente en el 2017, ola amarilla en todo el país, todo el mundo votaba Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento y demás? 6 meses después, del 2018, estaban en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era el riesgo Cuca ahí? Si ni se sabía qué iba a pasar con el kirchnerismo en ese momento cuando venía de perder las elecciones. ¿Cuál es el riesgo Cuca ahora? Con Cristina presa. ¿No la querían presa para que no sea un riesgo? ¿Cuál es el riesgo Cuca ahora? ¿Qué pasó en los últimos 50 años? Sturzenegger habla ahí de los últimos 50 años. Sí. Integró por lo menos 3 gobiernos que la chocaron. O uno que la está chocando. Bueno. El de la Rúa, el de Macri y ahora el de Milei. Hablan como si recién llegaran, como si no nos acordáramos. Puede haber argentinos que no se acuerden, o que no les importe, o que le da lo mismo. Ahora, nosotros nos acordamos, Sturzenegger, sabemos quién sos. Y escucharte hablar
de que en los últimos 50 años no sé qué cosa, y de que el riesgo Cuca, encima haciéndose el canchero, medio el graciosito, es obsceno, es grotesco. Yo creo que está bien que no les dé vergüenza, porque si no, no podrían decir las cosas que dicen, pero que no nos tomen de boludo, diría Roberto Navarro. Sí. Porque nosotros nos acordamos. Sturzenegger, yo me acuerdo, te vi en el gobierno de la Rúa, te vi en el gobierno de Macri, te estoy viendo ahora hacer los planes, los brutos negocios que estás haciendo con el desguace del Estado. Sí, aparte... No somos tan boludos. Aparte, digo, que están teniendo quilombos grosos, digamos. ¿En serio va a decir que es culpa de los cucas? Los $2 que les faltan a ustedes. Sí. No, el JP Morgan dijo, sí, ¿sabes qué pasa? Que hay riesgo Cuca. Así Claro. desarmen sus posiciones en pesos y váyanse al dólar. Es el chiste tan repetido de la JP Morgan. Claro. Se lo La creyeron en juventud serio. peronista Morgan. Claro. Capaz se lo creyeron en serio, ¿no? Bueno, otra de las cosas con las que está cumpliendo a sus mandantes del norte, el gobierno de Milei, es con avanzar en las privatizaciones. Ya vimos lo que por estos días está pasando con AISA. Ahora privatizan el Belgrano y Argentina se queda sin trenes de carga. El gobierno de Milei avanzó este jueves en la privatización del tren Belgrano Cargas con el objetivo declarado de vender todo el material rodante que hasta ahora pertenece a la empresa ferroviaria. Lo hizo mediante la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la Secretaría de Transporte, que se enmarca en lo establecido por la Ley Bases a mediados de 2024, cuando el Belgrano Cargas fue incluido en la lista de empresas sujetas a privatización. El gobierno avanza entonces en la privatización del Belgrano Cargas, fijando acciones para venderla en un año. Mediante la resolución de este jueves se instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Es lo que señaló la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía de No te la pierdas, campeón Caputo. Bueno, se viene la privatización entonces del Belgrano Cargas. Hoy Manuel Adorni dijo que el plan de eficientización avanza a toda marcha. Si lo escuchaste alguna vez en la historia reciente argentina, es porque ya te lo dijeron. La eficiencia del Estado para no sé qué, etcétera, etcétera, hay que darle todo al privado. Bueno, después lo que sucede es que la chocan. Ya pasó, ¿eh? No, tampoco es una proyección simplemente de alguien que no tiene expectativa en que esto funcione. No, ya pasó, ya lo vimos. En ese marco, la resolución de transporte insta a concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo la administración de Belgrano Cargas, concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, y concesionar el uso de los talleres ferroviarios de esas líneas de trenes. Es lo que ha publicado hoy el gobierno en el Boletín Oficial. ¿Qué dirá del riesgo Cuca? Que el consumo masivo volvió a caer en mayo y que sigue sin despegar en la era Milei. El consumo masivo de bienes básicos, de alimentos, limpieza, higiene, lo que se vende en los supermercados, sigue sin despegar. En mayo pasado, mientras que volvió a caer en supermercados, apenas creció en mayoristas, según el INDEC. En ambos casos se mantiene muy por debajo de su cifra de 2023, una tendencia que continuó en junio. Concretamente, las ventas en supermercados cayeron en mayo pasado un 1,2% respecto a abril, según las cifras que dio a conocer este miércoles el INDEC, y así este indicador del consumo masivo volvió a descender luego de 2 meses consecutivos de mínimas alzas. En el registro interanual, en cambio, las ventas de los supermercados crecieron 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. Se trata de una cifra positiva que, sin embargo, no alcanza para recuperar la estrepitosa caída interanual del 9,8% que había tenido en 2024. Es decir, el consumo en las grandes superficies, en los grandes supermercados, sigue muy por debajo de su promedio histórico previo al gobierno de Javier Milei. Aquí, en verdad, cuenta Javier Sluky en una nota en El Destape, la novedad no es mucha. El consumo en los grandes supermercados, según reportes privados, vino cayendo durante el último año, incluso en el primer semestre de 2025, es decir, comparado con el peor momento de la recesión de Javier Milei y de Luis Caputo. Atención con lo que está pasando en todo el país con el turismo argentino en crisis. Esto tiene impacto en especialmente las provincias que viven del turismo, ciudades, pueblos y familias, por tanto, trabajadores que dependen del turismo. Una fuerte advertencia de la Asociación de Hoteles de Turismo alerta que se pierden 10 empleos por día en el sector turístico. Es lo que están advirtiendo, es una situación crítica. Denuncian que la presión impositiva, la disparada de costos y la brutal caída de la demanda empujan a la actividad al colapso. En plena temporada invernal, históricamente uno de los momentos más fuertes para el turismo local, muestra una postal que muchas ciudades argentinas
hacía rato que no veían, una postal desoladora, habitaciones vacías, reservas canceladas, personal despedido. Según un comunicado emitido por la Asociación de Hoteles de Turismo, la AHT, el sector vive una situación de crisis severa que ya tiene consecuencias concretas. Y sacan este número, ¿no? 10 puestos de trabajo se pierden por día en hotelería. Solo en hotelería. Sin contar, y posiblemente más difícil de medir, en el resto de los sectores que integran la industria del turismo. Y la causa que advierten no es ni el clima, ni la estacionalidad, ni nada de eso, sino un combo explosivo generado por las políticas económicas del gobierno de Milei. A eso se suma también una disparada de costos que duplica o incluso en algunos casos hasta quintuplica el índice de inflación, tarifas eléctricas con aumentos de hasta 400%, subas inmobiliarias del 500% y una caída abrupta en la capacidad de gasto de la población. Gente sin un mango, no viaja, no puede tomarse vacaciones, o incluso dólar pisado. Argentina cara en dólares para los turistas, hace que no vengan turistas extranjeros y que los turistas argentinos tal vez sacan cuenta y dicen, y una semana en Bariloche me sale más caro que una semana en Brasil, y ahí es lo que estamos viendo también de los argentinos que pueden viajar, viajan al exterior por estos meses, ¿no? Según datos oficiales también de cómo ha quedado la balanza de turismo. Bueno, esta situación que afecta especialmente a las provincias, donde el turismo representa una fuente vital de ingresos, en destinos como Bariloche, Salta, Mendoza, distintas regiones de la Argentina, donde la hotelería formal funciona a menos del 30% de su capacidad. La misma Asociación de Hoteles advierte que competir con países, con países de la región, está siendo simplemente imposible. Es lo que alertan desde la Asociación de Hoteles de Turismo. Y el impacto que esto tiene en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, no solo en los trabajadores de la hotelería, sino en los trabajadores de la gastronomía, de distintos sectores vinculados al turismo, que están sintiendo y que nos han llegado en las últimas horas también y días mensajes de distintos lugares de la Argentina, Bariloche, la Patagonia, Tierra del Fuego y demás, algunas personas con las que he hablado, que celebraban que, por ejemplo, no sé, en Tierra del Fuego esta semana nevó. Por lo menos había nieve, porque si encima ni siquiera nieve hay para los turistas que van, iba a ser un problema, ¿no? Sí. Bueno, eso está pasando en todo el país, en distintos destinos turísticos, en distintas provincias. Cosas que pasan también en las provincias. Esta tarde una marcha en Córdoba por los trabajos de los petroquímicos, bajo la consigna "Sin industrias no hay Río Tercero". El Sindicato Químico y Petroquímico de Río Tercero y la zona convocó a la comunidad local a una movilización para este jueves para defender las fuentes laborales en la petroquímica local, un caso del que ya hemos hablado y venimos hablando. Esto en apoyo a los trabajadores de la petroquímica, luego de los 125 despidos, de que no les pagaran indemnizaciones a muchos de ellos, del vaciamiento empresarial y un pedido de concurso de acreedores, además de la militarización de la planta. Por ahora, y mientras tanto, hay una conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la provincia que suspendió estos 124 despidos, pero hay que ver cómo sigue la historia. Lo que están advirtiendo es esto: sin industrias no hay Río Tercero, y hay una concentración esta tarde, jueves 24 de julio, 18 horas, movilización. No al industricidio en la ciudad, basta de familias en la calle. Es así como están convocando. Y una convocatoria dirigida a organizaciones sindicales, pero también sociales, políticas, universitarias, jubilados y a toda la ciudadanía de Río Tercero, la provincia de Córdoba, hoy una de las provincias más castigadas, afectadas por el modelo económico de Milei. Atención también con una marcha esta tarde en Neuquén contra el desalojo del acampe mapuche. Está previsto para las 5 de la tarde en la capital de Neuquén. Una marcha para repudiar lo que sucedió el fin de semana, el domingo, el desalojo del acampe mapuche en Casa de Gobierno y la represión en el operativo. Miembros de por lo menos 4 comunidades se habían encadenado del edificio para reclamar la personería jurídica y sentarse a la mesa de debate sobre sus tierras, las tierras que consideran ancestrales. Hay en la zona de Vaca Muerta, bueno, mucho conflicto sobre qué pasa con la actividad del petróleo, el gas y demás, las actividades extractivas y esos territorios, ¿no? Un tema para abordar en profundidad, por supuesto, pero que está generando tensión y que la respuesta del gobierno de Neuquén, al menos por ahora, es ignorarlos en sus reclamos, reprimirlos y detenerlos cuando protestan, ¿no? Lo que dice el gobierno provincial es que el diálogo con las comunidades no está cortado, pero considera que el acampe fue un intento de coacción. En la denuncia que hizo la Fiscalía de Estado para que autorice el desalojo, se planteó que los manifestantes intentaron forzar la voluntad del gobernador Rolando Figueroa. Lo que dicen desde las comunidades es que lo del domingo fue la culminación de un proceso de otro tipo, de instancias, de intentar dialogar, de intentar acordar, de incluso de ser
reconocidos y que los están ignorando completamente, y además encima cuando van, protestan y hacen un poco de ruido, los reprimen y los detienen. Bueno, esta tarde también entonces marcha en Neuquén. Y en todo el país, atención, estatales, porque hay paritarias, hubo paritarias. UPCN aceptó, para variar, y ATE rechazó. El gremio de estatales UPCN, comandado por Andrés Rodríguez, aceptó la oferta paritaria del gobierno, que incluye aumentos mensuales en torno al 1,1% hasta noviembre. ATE rechazó por miserable e inaceptable la oferta. Tuiteó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE. Dice que el gobierno de Milei es el peor pagador de salarios de la historia y que ATE rechaza este 7,5% semestral en la paritaria. Una oferta miserable, inaceptable, dice, después de meses de congelamiento salarial. La propuesta ni siquiera contempla la compensación del poder adquisitivo perdido en el periodo anterior. Este es un acuerdo que condena a la indigencia a la mitad de los estatales y a la pobreza a casi la totalidad. Además, los bonos ofrecidos son irrisorios y una extorsión porque no forman parte del salario y desaparecen en cualquier momento, dice Rodolfo Aguiar. También habla de un llamativo cambio de estrategia. Un gobierno que venía discutiendo incrementos mensuales ahora lo propone por 6 meses. Nos vuelven a joder porque ponen en evidencia que después de octubre se viene una nueva devaluación que terminará de destruir todos los ingresos en el sector público, es lo que denuncia Rodolfo Aguiar. No nos vamos a resignar a que nuestros salarios sean destrozados. Bueno, ahí la paritaria de los estatales, imagino muchos estatales escuchando esta novedad, ya se habrán enterado. UPCN aceptó, que por lo general acepta. ATE rechaza, 7,5% semestral, es decir, los estatales van a tener aumentos 1,3% en junio, julio y agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. Resaques hacia la inflación de esos meses, ¿no? Parece difícil, pero bueno. Además de una suma fija única de 25.000 pesos en junio, julio y agosto. Bueno, eso de lo que hablaba también Rodolfo Aguiar, que no se incorpora a los salarios, ¿no? Obviamente, son sumas fijas no remunerativas. Bueno, esas son las novedades para los estatales. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Atención con esta noticia. La provincia desplazó a 24 altos mandos de la bonaerense por considerar que estaban militando para el excomisario Bondarenko, que es el candidato de la Libertad Avanza en la tercera sección electoral. La investigación está en curso y surgió luego de una denuncia anónima. Dicen haberles encontrado material partidario. Los pasaron a disponibilidad por orden del ministro de Seguridad, Javier Alonso, que habló esta mañana. Alonso explicó que se desvincularon a 24 policías por utilizar los elementos del Estado para apoyar a un candidato de la Libertad Avanza y diseñar un golpe al comando institucional. Los policías no pueden organizarse políticamente, es lo que dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. A ver. Lo que ha pasado. Sí, bueno, mire, el candidato de la Libertad Avanza ya fue concejal. Se presentó en una elección, pero bueno, en ese momento pidió autorización, luego pidió licencia. Está claro que por la ley orgánica los miembros de la policía no pueden organizarse políticamente, ¿sí? Pueden tener sus opiniones, obviamente pueden ejercer el derecho al voto, podrán participar en alguna cuestión individual, pero lo que se detectó es que llegó una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución, que en ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado, donde, bueno, utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, y parte de esas medidas sugerían, los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional. Bueno, atención con esta novedad, y me da la sensación de que es apenas el comienzo de una campaña que va a estar muy atravesada, obviamente, por la agenda de seguridad.
algo que está yendo a buscar, obviamente, la Libertad Avanza, poniendo a un ex comisario como candidato en la tercera sección electoral, una de las secciones más populosas, donde por lo general gana el peronismo, pero donde también, es cierto, los hechos de inseguridad son parte de la vida cotidiana de las personas y de la realidad, ¿no? Bueno, acá, un primer paso en esa campaña, la bonaerense o la provincia, desplazando a 24 policías de la bonaerense por considerar que estaban ahí organizados para militar por el comisario Bondarenko, el candidato de Milei, en la zona de La Matanza y alrededores, ¿no? Hasta ahí las últimas novedades de la política local. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Y volvemos al mismo tema que abrió este resumen imposible, que es el contraejemplo que estamos teniendo en la región a Javier Milei. Y ese contraejemplo tiene nombre y apellido, es vecino, se llama Lula da Silva. Después de las amenazas de Donald Trump de imponer un arancel del 50% en la represalia por el juicio por golpe de Estado que lo tiene a Jair Bolsonaro en el banquillo de los acusados, bueno, Lula respondió de muchas maneras. Hay una en particular que me gustó, es de hace varios días atrás, pero vale la pena. Respondió con soberanía. O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, llegó a São Paulo con 7 años de edad. Está hablando Lula diciendo, a Brasil le gusta la negociación, estamos hablando con todos, le gusta el diálogo, ¿no? Apostamos al diálogo. No es un gringo que va a dar orden a este presidente de la República. ¡Epa! Aplausos. Pero a un tipo que nació en Caetés, llegó a San Pablo y comió pan por primera vez a los 7 años de edad. Sobrevivió siendo criado por una madre con 8 hijos y se convirtió en presidente. No es un gringo quien le va a dar órdenes a este presidente. Dijo Lula. O sea, no hay nada más en las antípodas de Javier Milei en este momento en la región, no sé por cuánto tiempo, que Lula. Sí. Y este es un excelente ejemplo. Lo ha dicho de manera informal en las redes sociales, lo ha dicho de manera muy formal y oficial en un mensaje grabado a la Nación, lo ha dicho de 1000 maneras posibles. Y lo que me interesa de este caso, Mati, es que no solamente se planta con palabras, también se mueve, y esto es muy importante en el espejo de lo que está sucediendo acá en la Argentina. No se queda quieto frente a las andanzas de Donald Trump. Actúa en múltiples foros internacionales. Fue anfitrión del G20 en 2024, el año pasado. Lo va a hacer de la COP30 a fin de este año. Acaba de recibir en su país a los líderes de los BRICS. Multiplica los contactos con vistas a ampliar justamente los horizontes comerciales del país brasileño, recientemente con la India o con Indonesia. Hoy mismo, y esta es otra noticia de estas últimas horas, estuvo hablando con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para comprometerse justamente a abrir nuevos caminos comerciales, ampliar las relaciones comerciales bilaterales. O sea, habla, pero también hace, aunque todavía, obviamente, no sepamos cuál va a ser el desenlace de esa diplomacia. En otro orden de cosas, le quiero contar que frente al genocidio en Gaza, tampoco Lula se queda en el gesto. Brasil acaba de confirmar que se incorporará a la causa impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza. Mirá vos. Qué interesante. ¿Qué denuncia la diplomacia? Se va a diferenciar en todo, en absolutamente todo. Absolutamente todo. Es como el espejo. En este momento sí, la verdad que sí. Hasta trota, está bien físicamente, todo, realmente en todo. De hecho, todos los días digo, bueno, esto lo dejo afuera, esto. Y ¿sabes que hizo un videíto? Sí, de él trotando. De él Lula. Trotando, sí. Diciendo, bueno, para no envejecer, ¿saben cuál es el secreto? Tener una causa. Y mi causa es el pueblo brasileño. No hay nada más en las antípodas. No, envidia me da. No, pero es...
sabemos que Lula no será perfecto, pero en este momento... obviamente que no es perfecto. Pero creo que es un poco hijo de puta ese. Porque él sabe lo que nos está haciendo. Se quedó con que salimos campeón del mundo, con todo eso. Claro. Se está vengando. Se está vengando. La verdad se está vengando el chavo. Bueno, la diplomacia brasileña denunció el uso del hambre como arma de guerra, las masacres de civiles durante la entrega de ayuda humanitaria, con estas palabras, lo hizo. Y también los ataques a infraestructura religiosa. Nos acordamos todos del bombardeo a la única iglesia católica en la Franja de Gaza, con la que el Papa Francisco mantenía un contacto diario. Además de condenar la violencia de colonos en Cisjordania, la comunidad internacional, dice el texto, no puede permanecer inerte ante las atrocidades que están sucediendo. Bueno, otro en pronunciarse acá en la región fue Gabriel Boric. También en las últimas horas difundió la carta que le envió el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, solicitando esa carta al gobierno chileno apoyo, ¿no?, para lograr un alto el fuego, el ingreso de ayuda humanitaria y detener la masacre. Seguimos hablando, por supuesto, de lo que sucede en el enclave palestino. Exigimos, dice Gabriel Boric, exigimos que el gobierno de Israel detenga el genocidio que está llevando a cabo. Se trata de respetar los derechos humanos y el derecho internacional. Esto lo dice en un mensaje que acompaña la divulgación o la difusión de esa carta que él recibió de la Autoridad Palestina, ¿no? Claro. También termina el mensaje diciendo: la historia juzgará a los estados y líderes que por acción u omisión han permitido esta barbarie. Chile está con Palestina. Bueno, planteándose también, asentando, una postura frente al genocidio en Gaza. Y terminamos con una imagen muy dura. Les quiero compartir una imagen. No un video, una imagen, para que nos quede en la retina. Una imagen tomada por Ahmed Jihad Ibrahim Al-Erini, un fotógrafo palestino, en este caso para la agencia Anadolu, pero que ha sido difundida a través de la agencia Reuters. Se ha replicado en medios de todo el mundo. ¿De qué se trata la foto, Boris? En ella, una madre sostiene a su hijo en brazos. Ese hijo no tiene más que piel y hueso. Lleva puesta una bolsa de consorcio como única ropa, en lugar de un pañal. Y les puedo decir que si esta imagen, si esta escena les parece alevosa, es que todavía no han visto nada. Esta y otras imágenes de niños demacrados, de madres desesperadas y padres también, por supuesto, por salvar a sus hijos de una muerte segura, empiezan a abrirse paso hasta las portadas de los diarios. Como la, por ejemplo, del diario, en este caso francés, Libération, que titula simplemente El hambre. También con un chiquito, ¿no? Casi esquelético, ¿no? Con la foto efectivamente de espaldas de un niño reducido al esqueleto. Esta realidad no se puede tapar. Algunos la podrán negar, pero no se puede tapar. Impresionante y interesante también que haya gobiernos, los vemos acá cerca, ¿no? Brasil, Chile, entre otros, que empiezan a advertir más seriamente, ¿no?, sobre que la comunidad internacional no está haciendo nada para parar con esta locura. Y también que, de vuelta, como con todo, el posicionamiento que hoy tiene la Argentina al respecto tiene alternativas. No es la única forma de posicionarse, porque a veces se nos presenta como, bueno, esta es la forma que Argentina debe adoptar para ser parte de las grandes naciones del mundo. Bueno, no, la verdad que no. Hay otras grandísimas naciones también que pueden tener pensamiento propio y posicionarse de otra manera frente a estos dramas internacionales. Recién te lo contó Ori, pasa acá en Brasil, pasa en Chile, pasa en otras partes del mundo. No es necesario, no es obligatorio ser tan obsecuente con lo que mandan desde Estados Unidos y de Israel. Podés tener tus estrategias, compartir ideas, ideologías, vínculos comerciales, económicos, poderes
compartidos. Ahora, no hace falta ser tan arrastrado en absolutamente todo lo que manden desde Estados Unidos a Israel, y queda demostrado porque hay alternativas que se verifican en la realidad recientemente, como te estuvo contando Ori, también en países vecinos. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.